principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, ¿quién era? Era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino. ¿Pero qué dice? Y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14 y último. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén y amén. Un pasaje y un capítulo muy conocido en la teología. ¿Por qué digo esto? Porque Juan, como experto escritor, inspirado por el Espíritu Santo, habla de la palabra verbo. Y la palabra verbo en griego es logos. Y logos es muy amplio para definir. Logos representa palabra, representa acción, representa sabiduría de Dios, pensamiento, razón. De ahí proviene la palabra teología, el estudio de Dios. Ahora, ¿qué lo estaba diciendo Juan acá? Juan estaba hablando de una persona, pero que a la vez era la palabra de Dios. ¿De quién estaba hablando Juan? Juan estaba hablando ¿de quién? De Jesucristo. Jesucristo era la palabra viva de Dios encarnada. Por eso empieza diciendo, mire esto, dice, la palabra, el Verbo se hizo carne. Y empieza a revelarnos que la palabra estuvo desde el principio. O sea que para comenzar a entender este mensaje que Juan está hablando, tenemos que ir al comienzo de todo. Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Y de repente Dios comienza a crear los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios estaba sobre las tinieblas, sobre las aguas. Y en ese momento Dios suelta una palabra. Repetí conmigo, suelta una palabra. Y dijo Dios, y Dios comenzó a crear. La luz vino a la existencia y las tinieblas retrocedieron. Y la voz de Dios comenzó a crear todo lo que nosotros vemos hoy. Las galaxias, las estrellas, el sol, la luna. Dios comenzó a crear la naturaleza. La palabra hebrea para esta ocasión es dabar, que significa la palabra creadora, creativa de Dios. La palabra es la que sustenta y dio vida a todas las cosas. ¿Cuánto me están entendiendo? Tremendo. La palabra de Dios traza a lo largo de la Biblia muchas bendiciones. No solamente sustenta el universo, sino que sustenta la vida del hombre. La Biblia dice que Abraham habló con Dios. La Biblia dice que Abraham, otro hombre, también habló con Dios. Los hombres comenzaron a relacionarse con la voz de Dios. Y sabes, la voz de Dios traía beneficios. Todo hombre que escucha la voz de Dios cambia su vida para siempre. Voy a repetir eso. Todo hombre y toda mujer que escucha la voz de Dios cambia para siempre. Algo comienza a suceder. La voz de Dios trazaba el libro de Génesis y Dios le habla a un hombre anciano que se llamaba Abraham y tenía la esposa que era Sara. Pero había un problema. Sara era estéril. Y va que la voz de Dios viene a esa familia y le dice a Abraham, prepárate porque tendrás un hijo. ¿Cómo tendré un hijo si mi esposa es estéril? No podemos, somos ancianos ya somos grandes. Pero sin embargo la palabra de Dios creativa comienza a crear vida en los órganos de Sara y Sara consigue un hijo. Ahora, ¿cómo se llama el hijo de Abraham y Sara? Isaac, el hijo de la promesa. Dios se agrada tanto de Abraham, y muy bien esto, que le suelta una promesa. Le dice, Abraham, te prometo que te vas a multiplicar. Te prometo
que tus hijos serán tantos como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Serán tantos que no podrás contar, habrán en ti, serán bendecidas toda la familia de la tierra. Prepárate, Abraham, porque te vas a multiplicar. Prepárate, Abraham, porque todo lo que mires a ti te lo entregaré. Del norte al sur, del este y el oeste, todo el territorio que veas, eso te entregaré. ¡Wow! Tremendo. Ahora, por esa palabra, Abraham comenzó a prosperar. Abraham comenzó a caminar en la palabra de Dios, en el verbo de Dios, y comenzó a prosperar en todo lo que hacía. Dios lo multiplicó en ovejas, en vacas, en camellos. Se convirtió en un hombre muy poderoso. La palabra de Dios trajo oposición a la familia de Abraham. Pastor, estoy en crisis financiera. ¿Qué necesito? Necesitas el verbo de Dios. Necesitas la palabra. Si hay una palabra, todo se va a multiplicar. No sé si me están creyendo. Si hay una palabra, todo se va a multiplicar. Ahora, había algo especial en esta palabra, porque esta palabra no moría en Abraham. Esta palabra pasaba al hijo, a Isaac. Y no solamente en Isaac, sino que en su nieto, Jacob, la palabra era la misma. Dios comenzó a multiplicar su familia. Isaac creció y fue bendecido. Jacob creció y fue próspero y bendecido. ¿Por qué? Porque el abuelo había escuchado a Dios. O sea que la palabra de Dios sobre tu familia no te afecta solamente a ti, sino que afecta a tu corazón. Vengo a decirte de parte de Dios que el tiempo que Dios va a dar a tus nietos, a tus tataranietos, por cuanto escuchaste la voz de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? La palabra pasaba de generación en generación y se multiplicaron. Hasta es más, el hijo de Jacob también recibió esta palabra. Y José prosperó en todo y escuchaba a Dios en sueños. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios en sueños? Pastor, soñé esto y ocurrió. Gloria a Dios, Dios te está hablando en sueños. Dice que la familia de Abraham se multiplicó tanto que estaban viviendo en Egipto y Faraón comienza a esclavizar a la familia de Abraham, de Jacob, de Isaac. ¿Dónde viene esto? Y estuvieron 400 años en cautiverio. 400 años donde ya dejaron de escuchar la voz de Dios. 400 años donde nadie podía percibir la voz de Dios. Parece que Dios se había olvidado. Parece que Dios los había abandonado en manos de los egipcios. Pero me viene esto. Dice la Biblia que había un hombre en un desierto caminando, pastoreando ovejas. Se llamaba Moisés. Dice Éxodo capítulo 3 que de repente un arbusto se prende fuego. Un arbusto se prende fuego. Esto era normal por el calor en el desierto. Pero en este arbusto había algo diferente, porque el arbusto ardía y no se consumía. Moisés se da cuenta que este fuego no era un fuego normal, era un fuego sobrenatural, porque el que arde verdaderamente en Dios nunca se consume. Y de repente Moisés dice: es tremendo esto, no se quema el arbusto, pero el fuego escondía algo. Dentro del fuego sale una voz. El fuego estaba escondiendo la voz de Dios en su interior. Y Dios interrumpe en el desierto. Una vez más Dios interrumpe la vida de Moisés. Y dice: Moisés, yo te escojo para que vayas a libertar a mi pueblo que está en esclavitud bajo el yugo de Faraón. Moisés dice: pero ¿quién soy yo para ir a Faraón? Yo no puedo. Yo no sé. Moisés no quería obedecer la voz de Dios, pero Dios a través de señales lo convence y dice: ve, porque yo estaré contigo. ¿Sabes? A Dios le encanta llamar, hablarle a gente insuficiente, porque la voz de Dios va a hacer lo que tú no eres capaz de hacer. La voz de Dios será fuerte en tus debilidades, porque no será con tu fuerza, será con la voz de Dios. Y Dios le dijo: pero Moisés dice: ¿qué le voy a decir a Faraón? Dile que libera a mi pueblo y te voy a dar señales frente a Faraón. Oiga bien esto. Moisés va y dice: Faraón era el hombre más importante de la tierra en esa época, el imperio más grande. Y un pastor de ovejas se para y le dice: deja a los esclavos libres, libera a mi pueblo, dice Jehová. Y Faraón no quiere escuchar la voz de Dios. Se enoja Faraón, pero
dice que Dios empieza a mandar plagas, langostas, oscuridad, la tierra comienza a ser estremecida por causa de la voz de Dios, por causa del propósito. Me encanta Moisés, porque Moisés no sabía teología, Moisés no hizo 7 años de IET, Moisés no sabía hacer un bosquejo, pero había tenido un encuentro con la voz de Dios. Y aquel hombre y mujer que tiene un encuentro con Dios tiene señales y maravillas que le siguen. Yo vengo a hablar a los predicadores del Gran Rey. Lo que necesitas es oír la voz de Dios antes de subirte a la plataforma, porque si Dios está, habrá milagros de continuo, habrá liberación. No sé si me estás entendiendo. Mira el que te lo dice, necesita la voz de Dios. Moisés había escuchado y con mano poderosa Dios liberta a los hebreos de la esclavitud. Ahora Moisés comienza a ser guiado por la voz de Dios. La voz de Dios desciende del monte Sinaí y llama a Moisés y dice: Moisés, sube aquí. Y Moisés sube y era el único hombre que hablaba a Dios cara a cara. Amigo de Dios. El tipo entraba a la presencia y una nube de fuego lo envolvía. Y dentro del fuego estaba la voz de Dios. Moisés. En el monte Sinaí ocurre algo extraordinario. ¿Qué ocurre, pastor? Por primera vez en la historia de la humanidad, la voz de Dios comienza a ser escrita. Por primera vez en la historia, la voz de Dios se escribe en piedras. Y Moisés baja con la voz de Dios, que eran los 10 mandamientos. Dios comienza a guiar al pueblo y le dice: el pueblo no tiene que matar, el pueblo no tiene que fornicar, el pueblo no tiene que cometer adulterio, no tiene que tener dioses ajenos a mí, no tiene que ser idólatra, tiene que honrar a su padre y a su madre. La voz de Dios comienza a traer normas y leyes al pueblo, porque sin la voz de Dios tu vida es un caos. Sin la voz de Dios tus hijos se desenfrenan. Pero si Dios está, hay límites para nuestra vida. ¿Cuánto me están entendiendo? Y Moisés desciende. Fue Moisés quien comenzó a escribir la Torá, los 5 libros hebreos: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, el Pentateuco. El primer hombre que comienza a escribir la voz de Dios era Moisés. Desde ese momento la voz de Dios cambia de forma y se mete en la escritura. Miren esto, esto es poderoso. Por primera vez la palabra se empieza a escribir en rollos de papiro, en tablas de arcilla. Moisés empieza a escribir Génesis, Moisés comienza a escribir Levítico, las leyes mosaicas. Empieza la revelación de la voz de Dios nueva, diferente. Dios estableciendo su gobierno. Pero Moisés es grande y agarra a un sucesor, se llamó Josué, y le dice: Josué, tú vas a conquistar la tierra que Dios le prometió a Abraham. Sí, al viejito Dios le dijo: toda la tierra esta será tuya. Y ahora Josué tenía que entrar en cumplimiento esa palabra. Pasaron años, pero la promesa de Dios no se vence, la promesa de Dios no caduca. Lo que Dios habló contigo lo va a cumplir. Y si tu hijo no lo quiere, tus nietos lo van a tomar. Ay, aquí va la yasada. Lo que Dios habló en tu casa se va a cumplir. Pueden pasar 1000 generaciones, pero Dios es hombre para cumplir, hijo de hombre para que se arrepienta. Y alta la gloria de Dios. Y Josué dice: sí, ok. Y Josué escucha la voz de Dios. Y Dios le dice: Josué, estaré contigo como estuve con Moisés, pero te doy la clave del éxito, le dijo. ¿Cuál es? Medita en la ley de día y de noche. No te apartes de la palabra, y Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La clave de la conquista de Josué no fue espada, no fue lanza, no fue jabalina, ni fue onda. La clave de la conquista de Josué fue la voz de Dios, fue la palabra, fue la ley, la escritura. ¿Cuánto me están entendiendo? Pastor, quiero éxito en mi vida. Oh, no te apartes de este libro de la ley, medita en ella y todo te saldrá bien. Ahora, Josué conquista todo gran parte del territorio. No digamos todo, porque no llegó a cumplirse todo. Pero dice que el pueblo comenzó a defender.
desenfrenarse. La gente, cuando muere Josué, empieza a hacer lo que mejor parecía, dice el libro de Jueces. Cada cual tomaba su rumbo. Empezaron a dejar la palabra a un costado y cada uno hacía lo que mejor le venía en gana. Los pecados continuaron. Los dioses falsos llegaron a Israel, contaminaron el pueblo. De nuevo, una vez más, el pueblo se alejó de la palabra. Una vez más, el pueblo hizo oído sordo a la voz de Dios, a la ley, y nadie escuchaba. Pasaron años de silencio. Pero de repente, Dios comienza a buscar a alguien que tenga oído dispuesto para oír. Y vio a un muchacho acostado, que dormía junto a la presencia de Dios, junto al arca. Se llamaba Samuel. Samuel tenía entre 8 y 12 años, un nenito, pero tenía el corazón para escuchar a Dios. Y desciende Dios, y en la madrugada, a las 2 de la mañana aproximadamente, según los teólogos, le dice: Samuel, Samuel. El mismo Dios que le habló a Abraham, a Isaac, a Jacob, el mismo Dios que se le reveló a Moisés, ahora estaba hablando con Samuel. Porque la voz de Dios no busca edades, busca el corazón dispuesto. Y Samuel entiende, nunca había escuchado la voz de Dios. Y va a su sacerdote, que Elí, y le dice: ¿Vivo me llamaste? Eran las 2 de la mañana. No, hijo, yo no te llamé, ve y acuéstate. 3 veces ocurre lo mismo. Y a la tercera vez Dios se le revela y dijo: yo soy. Y Samuel le dice: habla, que tu siervo oye. Desde ese momento la voz de Dios cambia. No de ser, oye bien esto, la esencia es la misma, pero la manifestación es diferente. Samuel se convierte en el primer profeta de oficio. Samuel se para, empieza a crecer y a caminar bajo la voz de Dios. Todo lo que Samuel hablaba se convertía en realidad. Dice la Biblia que cuando Samuel soltaba una palabra, Jehová no la dejaba caer en tierra. El tipo tenía el corazón en la tierra, pero los oídos en el cielo. Y comenzó a caminar. Fue Samuel, oiga bien esto, el inicio de la manifestación profética en la Biblia. Ahora, a través de Samuel, Dios comienza a hablar a Samuel y se levantará un gobierno en la tierra. A través de Saúl será el primer rey de Israel. Saúl se levanta. Pero Saúl tenía un corazón incorrecto a la voz de Dios. Una vez más, el hombre falla en su gobierno. Y dice que el rey Saúl desprecia la palabra, la desobedece. Y primera de Samuel nos explica que la caída de Saúl fue porque no quiso hacer caso a la voz de Dios. Yo siento que Dios le va a hablar a alguien en esta noche. Ay de ti si no haces caso a lo que Dios te está diciendo. Ay de ti si no haces oído a lo que Dios quiere hacer contigo. Y Saúl fracasó. Pero Dios está buscando a otro joven, un pastor de ovejas, que estaba con el arpa adorando. Él no estaba buscando unción, ni púlpito, ni plataforma, pero la unción lo estaba buscando a él. Ahora la palabra estaba buscando a su ungido. Y dice que le cae una palabra profética a través de Samuel y dice: prepárate, muchacho, porque serás el futuro rey de Israel. A David se le enciende el corazón. David es un ejemplo a seguir. David amaba la palabra. El capítulo más largo de la Biblia lo escribió David, el Salmo 119. ¿Y saben de qué habla? Y él decía: oh, tu palabra es dulce a mi paladar, decía David. David decía: oh, tu palabra es como lámpara a mi corazón y lumbrera mi camino. Oh, con qué limpiaré mi corazón, con guardar tu palabra. No hay otra cosa más linda que tu palabra. En tu palabra meditaré para no pecar contra ti. El tipo amaba la voz de Dios. Era el único rey que obedeció tanto a Dios. Se confundió, sí, pero siempre amó la palabra. Dios los prosperó en todo lo que hizo. Aún en la actualidad se recuerda el reinado de David en Jerusalén. ¿Cuántos están siguiendo? Ahora, no todos fueron como David. Los reyes que le siguieron no escucharon a Dios, no obedecían
aborrecían la voz de Dios. Algunos de ellos fueron tan perversos como Acab, que perseguían a los profetas y los mataban. Desde Samuel Dios comenzó a levantar profetas. El segundo profeta de la Biblia, Gad, evidente de David. El tercero, Natán, que le revelaba todo lo que Dios iba a hacer a David. Y David se juntaba con los que tenían la voz de Dios. Por eso júntate con aquellos que te hablen palabra. Se juntaba con ellos y ellos lo hacían prosperar. Pero no todo fue así. Reyes malos, perversos. Uno de los más grandes reyes perversos fue Manasés. Repite conmigo, Manasés. Corrompió el templo de Jehová. Comenzó a meter ídolos. Es como que traigan al gauchito Gil y lo pongan en el altar. Y a la Virgen y la pongan allá. A San Muerte allá también. A San Cayetano allá al fondo. Y el templo estaba corrompido por la idolatría. Ya nadie buscaba a Dios. El templo comenzó a entrar en ruinas, en escasez. Fue un desastre. El rey odiaba la voz de Dios, no se sujetó a la palabra escrita. Pero luego se levantó su hijo, Amón, y Amón siguió los pasos de su padre, aborreciendo la ley de Dios. Peligroso este. Hizo lo mismo, peor todavía. Pero Amón muere joven y tenía un hijo de 8 años. Se llamaba Josías. Un nenito. ¿Hay de 8 años acá? Allá, mira. 8 años, mira como vos. Y dice que comenzó a reinar a los 8 años. Y Dios estaba con él. Me encanta ver a este Dios que escoge a muchachos para revelar su gloria. ¿Cómo está tu corazón? Es como el de un niño. O ya sos un adulto que dice, yo no necesito la voz de Dios. Josías comenzó a crecer en su reinado. Y cuando tenía 18 años de edad, comenzó a tener conciencia bien de las cosas y comenzó a restaurar. La economía comenzó a crecer. Dios estaba con Josías. Y Josías dice, vamos a restaurar el templo de Jehová. Y los sacerdotes entran al templo y sacan la idolatría, sacan a los chitos Gil, sacan a Sana Muerte, sacan a los baales que había. Empiezan a limpiar, agarran una escoba y empiezan a limpiar el templo. Imagínate la escena. Todo lleno de polvo, todo estaba oscuro, opaco, el templo no se usaba, nadie adoraba a Dios. Y de repente el sacerdote entra a una oficina que estaba oscura, llena de humedad. Y ve ahí el cofre que estaba, y lo agarra y lo abre, y ve un papiro. Y ve un rollo que estaba oculto, lleno de tierra. Lo toma y ¿qué es esto? Y cuando lee, se da cuenta que no era cualquier rollo. Cuando lee, se da cuenta que era la palabra viva de Dios. Era la palabra escrita. Y le agarra un temor y dice, no, esto lo tiene que saber el rey. Y se va el rey Josías y le dice, Josías, encontramos un rollo. ¿Así? ¿Qué dice el rollo? Y empieza a leer el sacerdote, y cuando Josías escucha la voz de Dios, siente un fuego en su corazón. Cuando Josías escucha la palabra, su corazón salta por dentro, porque no hay hombre que pueda resistir a la voz de Dios. Josías se tiró al piso, rasgó su vestimenta y empezó a llorar como un niño. Josías entendía que si la voz de Dios estaba olvidada, todo se terminaba. Y Josías dijo, vamos a hacer lo que ese libro dice. Vamos a hacer lo que Jehová mandó que nosotros hagamos. Por primera vez, Josías comienza a restaurar todas las cosas. Su reinado fue firme porque confió en la palabra. ¿Cómo está la palabra que Dios te dio? ¿Cómo está lo que Dios te dijo? Mi pastor está con tierra. Y pastor, hace rato que no escucho a Dios. Pastor, me acostumbré a una rutina. Pastor, yo voy al templo, pero ya no escucho, ya no siento. No hay peor cosa para un hombre que dormirse en el templo mientras Jehová está hablando. No hay peor cosa para alguien que no sentir a Dios en su corazón.
Josías restauró la ley. Josías entendió que su reinado era firme. Pero murió Josías. Y se levantaron reyes perversos. Despreciaron lo que Josías había dicho y hecho. Y empezaron a guiarse de nuevo. Cuando hay oídos sordos a la palabra escrita, Dios envía profetas. Y Dios empezó a levantar a los hombres que tengan el rollo en su boca, a los hombres que hablen de parte de Jehová. Uno de ellos fue Jeremías, Daniel, Ezequiel, los profetas que conocemos. Jeremías era pequeño y Dios le habla. Y le dice: Jeremías, prepárate porque te voy a usar como profeta. Pero Señor, yo soy un niño, no sé qué hacer. No digas soy un niño, porque a donde te envíe irás, y todo lo que hables, todo lo que yo hable, tú lo hablarás también. Yo te conozco, Jeremías, desde el vientre de tu madre ya eres mi profeta. O sea que desde el vientre de la mamá, Jeremías ya tenía la palabra. No sé si me está entendiendo. La voz de Dios mutando de forma, pero en esencia la misma. La voz de Dios mutando en escritura, en nombres, pero su esencia era la misma. Y Jeremías se levanta con un mensaje poderoso y decía: prepárense porque viene juicio. Prepárense porque Babilonia viene. Se oyen los carros que se aproximan. Israel va a caer por su rebelión, por no escuchar la voz de Dios. ¿Y sabe qué hacía la gente? No queremos escucharte, Jeremías. Y menospreciaban a Jeremías. Yo puedo decir que quizás humanamente el ministerio de Jeremías fracasó. ¿Sabes cuántos se convirtieron? Uno nomás. Su amigo, el escriba, Baruch se llamaba. El único que le creyó. Y lo azotaban y lo metían en cisterna. Y padecía necesidad Jeremías. Y Jeremías un día dijo: ¿sabes qué? No predico más. ¿Sabes qué, Señor? No quiero hablar más en tu nombre. ¿Sabes qué, Señor? Yo no quiero ser más tu profeta. No te quiero servir más. No quiero hablar más de tu parte. Y Jeremías cerró su boca. Hay gente en este lugar que ha cerrado su boca. Hay gente en este lugar que dejó de servir. Hay gente en este lugar que le dijo un stop a su ministerio, a su llamado y a sus dones. Pero dice Jeremías, dice la Escritura, que cuando Jeremías no hablaba, sentía un fuego metido en sus huesos. Trataba de aguantarlo, pero no podía. Al tipo le quemaba algo por dentro, era la voz de Dios. Al tipo le ardía algo, que era la palabra de Dios. Y Jeremías dice: no puedo aguantarlo. Hay algo que me quema. Hay algo que me arde si no obedezco la voz de Dios. Y siguió predicando, y más lo azotaban y más lo encarcelaban. Eso es lo que hace la voz de Dios en el hombre. Si nunca sentiste fuego en una predicación, nunca predicaste bajo el fuego de la voz de Dios. Había fuego cuando Jehová hablaba. Mi alma alaba la gloria de Jehová en esta noche. Jeremías estaba preso. Estaba en su peor momento. Y Dios desciende a hablar con su profeta. Jeremías, necesito que escribas tus palabras. ¿Qué, Señor? Agarra un rollo y escribe todas tus profecías, le dijo Dios. Y él llamó a su amigo Baruch y le dijo: Baruch, escribe todas las profecías que Dios me ha dado. Y empieza a escribir. Y empieza a escribir Baruch. Por eso tenemos el libro de Jeremías. Y escribió todas las profecías, todas, sin faltar ni una. Y Baruch le dijo: ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Ahora agarra el rollo, miren esto, y llévaselo al rey Joacim y dile lo que Dios ha hablado. Y dice que Baruch va, empieza a correr con el rollo en la mano, y empieza a correr, y pasa uno, pasa otro, y llega a la galería del rey, y había muchos líderes de gobierno, había muchos funcionarios, muchos economistas del poder. Y Baruch se para y dijo: tengo un mensaje. ¿Qué dice el rollo? Así dice Jehová: viene juicio, viene esto, empieza a dar la profecía de Jeremías. Cuando el rollo es leído, los funcionarios comienzan a temblar. Alguien comienza a sentir algo dentro y dice: eso es la palabra de Jeremías.
el rey soberbio, dame ese rollo. Y empieza a leer todo lo que Jehová iba a hacer. Y hacía frío, se ve, porque dice que había un fuego encendido. Y Joacim hace... ¿Qué pavada es esta? Y rompe la voz de Dios. Rasga la profecía, no le importa. Hay gente que va a la iglesia y hace eso con la voz de Dios. No me importan las promesas, no me importan las órdenes, no me importa la palabra. Y dice que tiraba en el fuego y el fuego quemaba las profecías y Joacim se reía. Mientras él hacía esto, Jeremías estaba encarcelado y Dios desciende y le dice: Jeremías, Joacim quemó la palabra. Joacim está quemando el rollo. A partir de hoy te digo, Jeremías, vas a escribir de nuevo la profecía, pero vas a añadir juicio sobre Joacim. Así vivo yo, Jehová. Oh. Con Dios no se podía esconder, no se podía jugar. Y Jeremías escribe de nuevo y envía las cartas. Profetas con la voz de Dios. Uno de los últimos profetas, ya voy terminando. Los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías. Zacarías tiene una visión. Dice: yo veo un papiro que vuela en el aire. Viene un rollo volando, decía Zacarías. Es la profecía de Dios. Murieron todos los profetas. Y ya nadie escuchaba a Dios. Ya nadie percibía a Dios. Iban a la sinagoga, pero se dormían. Iban a la sinagoga, pero masticaban chicle. No le importaba. Porque si no está la voz de Dios, no hay nada. 400 años de silencio. 400 años que no hubo ningún profeta. Pero de repente comenzamos a leer en Mateo, Lucas y en Juan y en Marcos, que Dios comienza a hablarle a un profeta escondido en el desierto. Se llamaba Juan. Hoy me viene esto. Juan escucha la voz en el desierto y comienza a profetizar y dice: preparen el camino porque alguien viene. Preparen el camino porque, oh Dios mío, la palabra viene. Preparen el camino porque el verbo viene. Preparen el camino porque el rey llega. Preparen el camino porque el Mesías viene. Y Juan comenzó a profetizar. ¿De quién estaba hablando Juan? De Jesucristo. Y Jesús aparece en escena. La voz de Dios le cae a una jovencita de 15 años llamada María, virgen. Pero Dios la escogió y escogió su vientre para llenarle de la profecía. Y ella concibió por el Espíritu y dio a luz al verbo de Dios. Miren, aunque no entiendo mucho eso del verbo, la palabra mutó de nuevo. La palabra cambió de nuevo. Ahora no era a través de un profeta, ahora no era a través de la ley, era a través de una persona. Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Dios fuerte, admirable, el dueño de todo nosotros, de hombres, de la tribu de Judá. Él era. ¿Se me está entendiendo? Y Cristo comenzó a caminar. No era cualquier hombre. Todo aquel que escuchaba a Cristo escuchaba la voz de Dios. Todo aquel que tocaba a Cristo era sanado por el poder de la palabra. Por la palabra Cristo echó fuera demonios. Por la palabra resucitó a Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera. Ya no era el profeta Ezequiel profetizando a los huesos secos. Ahora era el verbo de Dios hablando a la muerte. No sé si me está entendiendo. La palabra en el Antiguo Testamento dividió el agua. Ahora la palabra en el Nuevo la caminaba por encima. La palabra estaba por encima de todo. Cristo era la palabra. Por eso dice: envió su palabra y lo sanó. Por eso el centurión dijo: envía la palabra y mi siervo será sano. ¿Quién es Cristo para ti?
alguien que murió por mí, es mucho más que eso. ¿Quién es Cristo para ti? Iglesia, ¿quién es Cristo para ti? Es tiempo de entender lo que eres. Es tiempo de comprender más profundos el rostro escrito. Pero sabes, el diablo odia la palabra y se metió en Judas. Y Judas vendió la palabra, vendió el rollo. Para que usted entienda, 30 monedas de plata, según la ley mosaica en Levítico, dice que las 30 monedas de plata equivalían al valor de un esclavo. Eso es lo que valía Cristo para Judas, 30 monedas. Y lo traicionó. Se lo agarran la palabra, agarran al rollo viviente y lo llevan frente a Pilato. Y Pilato le interroga, dice: ¿quién tú eres? ¿Eres rey? Tú lo has dicho, dijo la palabra. ¿No te das cuenta que yo tengo el poder, dijo Pilato, para matarte o darte vida? Jesús lo mira y dice: tú no tienes ningún poder sobre mí que no se te haya dado desde arriba. Y Pilato se sintió presionado por la gente y da una orden y dijo: azoten al Nazareno. Agarran a Cristo, lo ponen en cadenas y agarran un látigo que se llamaba fracrum. Tenía como cuerdas en las puntas con pedazos de metales o hueso y lo azotaban. ¿Vos te imaginas que no le dolía? Le dolía. Yo imagino a Cristo gritando: ¡ah! ¡Ah! La palabra, por primera vez, la palabra comenzó a sangrar. Por primera vez el verbo metió sangre. Por primera vez la palabra estaba en armonía. Necesitamos volver a la palabra en armonía. Tenemos que volver a llorar por la palabra, volver a quebrantarnos, a arder el corazón. Por primera vez Cristo sangró y colgaron la palabra en un madero. Un malhechor a la izquierda, un malhechor a la derecha. Cristo estaba ahí, el verbo de Dios, el que hizo que la luz existiera, el que hizo que las cosas sucedan, el que estuvo en Génesis con Dios, estaba ahí. Eran las 3 de la tarde, un sol que rajaba la tierra, pero de repente la tierra se cubrió de tinieblas. Había caos, había oscuridad, había soledad. ¿Me suena familiar esto? Es lo mismo que ocurrió en Génesis capítulo 1. La tierra desordenada y vacía y las tinieblas cubrían. Imagínate el momento. El viento cambió. Cristo estaba ahí sangrando, la palabra sangraba. Las tinieblas, una vez más como Génesis, le estaban cubriendo el abismo. Pero en Génesis Dios habló y la luz existió. La última palabra que suelta la palabra, la última palabra que suelta Cristo es: consumado es. Dice la Biblia que lo gritó y dijo: consumado es. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Qué significa consumado? Hecho está. Cuando a alguien en Roma lo metían preso y le decían: no violaste a un niño, bueno, 20 años de cárcel. Cuando vos cumplías los 20 años, agarraban un sello y estaba tu decreto, estaba tu rollo ahí y le ponían un sello. ¿Saben qué decía el sello? Consumado. ¿Saben qué decía el sello? Pagó la fianza, pagó la deuda. La deuda fue cancelada. Cuando la palabra dijo consumado, estaba sellando el papiro. Estaba sellando la palabra. Estaba diciendo: diablo, estás vencido. Estaba
Con la sangre de Cristo hay sanidad para tu cuerpo. Con la sangre que vertió la palabra hay vida para ti, hay vida para tu casa. Yo vengo a soltarte una palabra en esta noche que te va a rejuvenecer los huesos, que va a volver alguien que crea. El diablo pensó que había ganado. Lo que no sabía Satanás era que la palabra no muere. Lo que no sabía Satanás es que lo que Dios dice, puede pasar toda la tierra, pero sus palabras no pasarán. Dios le dijo a Moisés: al tercer día hablaré contigo. Y pasaron 3 días y la palabra resucitó. Ángel, no entiendo. Este rollo no está muerto. Esta palabra está más viva que nunca. La palabra de Dios está caminando en esta noche. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te habló? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te dijo? Puedo seguir toda la noche, porque luego la palabra cambia de forma de nuevo. ¿Cómo ángel se mete adentro de ti? Se mete adentro del creyente. Y por el Espíritu tenemos la voz de Dios en nuestro interior. Ahora habla el Espíritu a nuestro oído. Ahora habla. Como la Biblia dice, Jesús, la palabra dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior correrá un río de agua viva. Ahora el río está metido en la iglesia. Ahora la voz de Dios se mueve entre nosotros. Ahora la voz de Dios vive adentro de ti. Tú no necesitas que venga un profeta y te llame por nombre. Tú sabes quién tú eres, porque el Cristo de Dios está en ti. El verbo hecho carne está dentro de ti.